Perfecto. Bueno, tenemos acá una serie enorme de preguntas, que son preguntas que han ido surgiendo de gente a lo largo del tiempo que se han encontrado con inconvenientes en la generación de este primer paso, la construcción de la tríada. Así que si les parece bien, seguramente a todos los amigos les va a servir también esto de que ustedes vayan como respondiendo algunas preguntas que fueron surgiendo a lo largo del tiempo, sí, y que son del tipo estándar, las cosas que a todo el mundo le va a suceder. Exacto. ¿Sí? Sí. Bueno, por ejemplo, una de las preguntas más corrientes dice: ¿son pocos los docentes interesados? Expresa su indiferencia diciendo que soy un utópico o una utópica. Claro. Típico. Bueno, esto un poco viene a colación de lo que veníamos hablando, la proporción de gente que en una escuela tiene esta sensibilidad. No es que el resto no la tenga, muchas veces lo que sucede es que esos otros 45 que quedan como pareciera excluida de esta clasificación, en realidad de gente que a lo mejor también ha hecho sus intentos, gente que se siente frustrada por haber, en su mayor parte, haber intentado cosas pero en forma individual. Y entonces sucede que, claro, las hacen en forma individual y a lo largo de los años terminan decepcionándose porque no se logran los resultados. Gente que a lo mejor tiene otros intereses u otros proyectos. Entonces, nosotros lo que decimos es que, bueno, y aquellas, también están dentro de estos grupos, aquellos que decididamente se oponen a este tipo de propuestas de trabajo solidario y de expresión de valores, que si bien en el sistema educativo, creo yo, de todos los países están declamados, también lo que sucede es que en la práctica no se dan. Sucede que muchos tildan de utópicos a aquellos que tratan de poner en práctica aquellos valores declamados, ¿no? Claro. Entonces, Es lo que yo quisiera que esté, que funcione como pero quisiera que funcione, otra. pero la realidad es otra, así que no tenemos que ser utópicos. Claro. Entonces Muchos, sigamos con el tema de premios y castigos, que así vamos bien. por ejemplo, muchos te dicen, no, lo que pasa es que yo soy realista, porque el problema es que la cosa Realista, eso es lo que te dicen, yo soy realista. Claro. Entonces, el punto es, ¿qué se hace frente a esa situación? Bueno, el que te dice que es realista, el que te dice que vos sos un utópico, el que te dice que todo muy lindo, pero que este año se tiene que dedicar al cumpleaños de 15 de la hija, cualquier persona que por el motivo que sea no está en disponibilidad de energía para dedicarse al proyecto, tiene absoluta libertad de no formar parte de este grupo inicial. Entonces, ¿a quién va dirigida la mirada si yo soy quien inicia el proyecto? Bueno, a aquellos que tienen ganas de desarrollarlo. Acá no hay absolutamente ninguna condición especial, ni hay una suerte de discriminación de decir, bueno, estos sí, estos no. Uno emite el proyecto, la emisión de ese mensaje, nosotros decimos que tiene que tener una condición, y es que sea lo que yo considero que para mí es importante de ese proyecto, lo que yo siento, es decir, tiene que ser un mensaje sentido, no es un recorte y pegue, decíamos recién, de alguna frase inteligente o interesante del libro, no es la condición. Es decir, que el armado de esta tríada y el posterior paso, que es el del grupo motor, tiene que ser pasos en donde uno hace una especie de metabolización de lo que está recibiendo en la capacitación, lo que realmente siente que es importante para sí y para otros, y eso es lo que expresa. Es importante esto que estás comentando, porque en líneas generales, con esto de la búsqueda permanente del éxito o del reconocimiento, en algunos casos, muchos vamos a tener la tentación, por llamarlo de alguna manera, de ir con ideas brillantes a seducir al otro sobre como que nuestro planteo realmente es mejor que el del otro. Y en realidad eso está muy cercano a cierta manipulación, y como que vamos por otro lado. Si esto no lo sentimos, decís vos, si no lo sentimos profundamente, y si lo otro no lo siente profundamente, en realidad ya comenzamos torciditos. En realidad partimos de la hipótesis de que todo ser humano es un ser solidario desilusionado en su mayoría, y que hay una minoría que todavía la sigue peleando para ver si puede llevar adelante sus ideales antes de morirse. Claro. Entonces, en realidad no es que uno piensa de que el que no es solidario de hecho en su
convivencia y su práctica diaria, es porque es un tipo egoísta, retorcido, mala gente. No, pensamos de que puede tener algunos comportamientos raros, así, antisolidarios, pero en su fondo, digamos, existe el impulso a vivir en un mundo en donde la gente se ayude, se trate bien, se respete, y que ese ideal profundo está en el fondo de todos. Nada más que habrá hecho sus intentos, como decía Patrick recién, y no le salieron, porque había mucha resistencia afuera, porque lo hizo solo y no le salió, porque lo hizo de una manera en que el otro no le entendió, y entonces con el correr del tiempo se fue frustrando, y esa frustración lo fue algo así como convirtiendo en un escéptico. El mundo no va a cambiar, la gente es mala, como dice el tango, y al final uno se queda solo, y entonces nadie te va a ayudar. Claro. Y entonces, bueno, llegó a aceptar esta desilusión colectiva que tiene la cultura, de que lo único que hay que, digamos, reconocer es que el ser humano es egoísta, y que esto de un mundo así diferente, como estamos planteando, es un delirio de Quijote. Eso está en las novelas, son los héroes, pero el hombre común no, el hombre común es egoísta, piensa en él. Bueno, nosotros creemos que no es así, Claro. porque tenemos tanto derecho como los otros a tener nuestra creencia. No sé en base a qué investigación llegaron a eso, porque también vemos que hay mucha gente que cuando aparecen algunos que se organizan para esta construcción solidaria, esta gente que parecía que era absolutamente aséptica, neutra y egoísta exclusivamente, empieza a recuperar la esperanza. Y lo que mucha gente, terminadas las capacitaciones, dice es que lo que más notaron como cambio es que volvieron a ilusionarse, y ellos lo valoran muchísimo porque, como dice la gente, si bien no se puede vivir de ilusiones, pero tampoco es posible vivir desilusionado, porque eso es como no vivir. Y entonces aparece de nuevo la esperanza, cuando ve que hay otros que le permiten a él manifestar lo que siente y lo entienden. Entonces ese ámbito es el ámbito del Consejo de No Violencia. Claro, es como las bases, ¿no? Nosotros decimos que con la tríada del grupo motor estamos construyendo la base de un proyecto que aspiramos sea permanente dentro de la institución. Entonces, para que ese edificio tenga solidez y esa construcción tenga solidez, necesita buenas bases. Seguro. Y las buenas bases están dadas por estos primeros equipos de gente con ganas de hacer una propuesta, de llevar adelante una propuesta solidaria. Seguro, ¿no? Toda la historia y todos los grandes personajes que estudiamos en la historia han sido utópicos. Y esto que desde la desilusión o desde el pragmatismo vemos en nosotros mismos como utopías, se da esa contradicción de que los héroes que estudiamos como grandes pensadores o como son grandes gente son grandes utópicos, son grandes idealistas. Eso es bueno, está bien. Entonces para esta gente que nos expresa que nos dice que los otros le dicen que son unos utópicos, les vamos a decir que le agradezcan porque es lo mejor que le pueden decir. Claro.